Hola a todos y bienvenidos al podcast de E2P y InfoRacing. Bueno, hoy tenemos con nosotros un protagonista que realmente necesita muy poca presentación. Realmente nos podemos pasar todo el rato contando el palmarés que tiene, básicamente, porque realmente es impresionante. Tiene 58 años de edad, pero aparte de eso tiene campeonatos en España y en Europa. De hecho, es campeón de la Fórmula Fiesta en el 82. Tiene dos campeonatos de la Fórmula Ford. Fórmula Renault también tiene tres campeonatos de turismo en la División 1. En Europa tiene tres campeonatos de camiones y en España tiene campeonatos ilimitados desde 1997. Por supuesto, estamos hablando de Antonio Albacete. Bienvenido con nosotros, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué te ha parecido un buen resumen de este palmarés o seguimos avanzando? Bueno, no, hombre, es buen resumen, pero sí, podríamos decir muchísimas más cosas. Pero bueno, en principio es un buen resumen. Gracias a vosotros por invitarme y nada, espero que sea una entrevista agradable y que os lo paséis bien. Bien, entiendo que, bueno, vamos a empezar un poquito ya con lo que son las preguntas, así un poquito, porque tú realmente, claro, tienes más de 44 años de experiencia en automovilismo. Yo creo que tú ya llevas, obviamente, has tenido varias décadas, ¿no? Primero, además, el automovilismo te viene de tu padre. Tu padre fue el primero que corrió, él tiene también tres campeonatos, me parece, de España de turismo, con lo cual, no sé si nos puedes contar un poquito las diferencias, ¿no? Desde la influencia que te da tu padre, por eso entiendo que empezaste a trabajar con coches y a competir, y cómo ha ido la evolución, ¿no? En las siguientes décadas, hasta ahora, que obviamente es totalmente diferente a cuando empezaste. Bueno, hombre, sí, es cierto que son muchos años ya los que llevo compitiendo. Empecé en el 79 con el karting y efectivamente varias décadas diferentes. A mí me viene, bueno, pues de la afición me viene obviamente de familia. Ya mi padre tenía un taller, él preparaba sus coches aparte para clientes, para él también, para correr con sus propios coches. Preparó varios modelos, desde los 600, fue muy famoso preparando los famosos minis, al finales de los 60 y primeros de los 70. Luego también estuvo preparando Chrysler, que compitió el Campeonato de España de Turismos con ese vehículo. Y bueno, luego hizo algunos otros coches. Hizo también rallies, hizo montaña. Bueno, lo que en aquella época pues se hacía. Ya cuando yo empecé, un poco ya con el karting en el año 79 y luego pues ya en el 81 con la Fórmula Fiesta, él ya empezó a dejar un poquito de lado las carreras, se centró un poco más en lo que era el taller y ya en la preparación y en el equipo con los que yo competía, que eran pues nuestros propios equipos. Y bueno, a raíz de ahí, pues nada, es cuando corrí la Fórmula Fiesta. El primer año hice tercero, el segundo la gané. De ahí ya pasé a correr la Fórmula Ford en Inglaterra. Estuve haciendo allí, pues creo que en el año 83 fueron como 35 carreras en diferentes campeonatos. La verdad es que fue un año bastante intenso. Luego ya pasé a hacer la Fórmula Ford 2000. Y bueno, en el año 85 coincidió que también me tocó hacer la mili, con lo cual se cortó un poco ahí esa línea que llevábamos. Y bueno, pues tuvimos que empezar a buscar alternativas. Conseguimos algo de dinero para hacer algunas carreras de la Fórmula Ford 2000, pero al final ya me tuve que empezar a venir para acá, para España. Y ese año hice una carrera con el coche con el que estaba corriendo también mi padre en los turismos, que era un Toyota, un Celica. Hice la carrera de inauguración del circuito de Jerez, que estaba solamente la pista, no había nada más. Además llovió muchísimo, estaba todo embarrado. Y recuerdo que acabé tercero detrás de Paco Romero y Emilio Villota, que corrían con los Golf patrocinados por Marlboro. Y bueno, a raíz de eso, pues Pepe Thierry se fijó un poquito en mí, me invitó a hacer una carrera de los 500 kilómetros de Portugal con un Golf y ya empezó una relación que duró varios años, en las cuales estuvimos haciendo varias carreras del campeonato de
del Campeonato de Europa de Turismos, del Campeonato de España. Entre medias también, hice los campeonatos de Fórmula Ford aquí en España, se trajo la Fórmula Ford aquí a España y estuve corriendo también esos campeonatos 2 años que los gané. También estuve haciendo, a raíz de ganar esos campeonatos, fui elegido por Opel España para ser el piloto español en la Fórmula Opel Lotus. No resultó una buena temporada, no fue un buen año, aunque tuve 2 actuaciones un poquito buenas, una en Spa que hice sexto y otra en Nürburgring que hice cuarto, pero la verdad es que no fue un año muy fructífero. Y también compaginé un poco con el poco sueldo que iba sacando, que ya empezaba un poco a cobrar con las carreras, con el poco sueldo que iba sacando y algún que otro patrocinador, conseguí la ayuda para poder hacer el Campeonato Británico Fórmula 3000. Pero bueno, la verdad es que fue un presupuesto muy pequeño, era un equipo que tenía estaba muy limitado en cuanto a medios y nada, al final acabé sexto en el campeonato, no fue tampoco una temporada muy fructífera y ya tuve que dejar un poco de lado el tema de los monoplazas hasta que lo seguía compaginando con los turismos, con el Campeonato de Europa de Turismo y el Campeonato de España, hasta que Renault trajo la fórmula Renault aquí a España y surgió la oportunidad de poder correr el campeonato. Yo tenía muy buena relación con la gente de Van Diemen en Inglaterra porque habíamos sido muy fiel a ellos durante las épocas de la Fórmula Ford 1600 y la Fórmula Ford 2000 y me cedieron un coche con el que estuve haciendo la temporada, con un equipo privado, un equipo que nos montábamos nosotros, pues con mi padre, mi tío, un mecánico del taller, yo también que hacía las labores de piloto, de mecánico y tal, pero bueno, un equipo modesto pero que ganó el campeonato. Conseguimos ganar el campeonato a equipos bastante más potentes que nosotros. Una cosa, ¿y en base a qué crees que tú pudiste competir? O sea, ¿era habilidad de piloto o lo veías como Hombre, sí que es cierto que los campeonatos que yo he corrido aquí en España de monoplaza los he ganado todos. Entonces, aparte de esa habilidad, pues también por las cosas bien hechas, porque yo creo que lo centrábamos todo, todos los esfuerzos los centrábamos en un solo coche, un equipo con un solo coche, que además era el mío, mi padre era el que hacía los motores, nosotros llevábamos toda la preparación del coche, con lo cual todo el esfuerzo se centraba en un solo vehículo. Yo creo que eso también es parte del secreto, el cariño y las ganas con las que se hacían las cosas. ¿Te consideras que para desarrollar obviamente un coche tienes que darle muchas horas en el circuito? O sea, ¿eso es probablemente también uno de tus puntos fuertes? Bueno, a ver, tampoco te creas que teníamos muchas horas para rodar, no teníamos oportunidad de rodar, no podíamos. Yo creo que esa temporada hicimos solamente, de hecho, probamos el coche allí en Inglaterra antes de bajárnoslo, que nos lo montamos entre un mecánico y yo, nos lo montamos allí en Van Diemen, en la fábrica, y tuvimos un problema que se nos salían los palieres. Tuvimos que venirnos corriendo para aquí a España porque teníamos la primera carrera, no teníamos tiempo de nada más. Solucionamos el problema el día antes de la carrera, vimos que nos faltaban unos espaciadores en los palieres, que los tuvimos que hacer deprisa y corriendo aquí en España con un amigo tornero, y nada, salimos a la carrera, la ganamos, pero muchos test y muchas pruebas tampoco podíamos hacer porque no teníamos tampoco el presupuesto para poderlo hacer. Sí que es cierto que para poner un coche a punto y que para estar ahí y ser competitivo hay que rodar mucho, pero también es cierto que no era solo mi caso. Yo creo que los demás equipos y los demás pilotos tampoco tenían oportunidades de poder rodar y de poder probar mucho. Bueno, y después obviamente ya empieza tu etapa gloriosa tanto en turismos y después pasas a los camiones. Sí, bueno, ya te digo, a raíz de esto de estar con Pepe Thierry, con el equipo Camac, que estuve varias temporadas con ellos, corriendo, ya te digo, tanto aquí en España como en Europa, pues bueno, el Campeonato de España de Turismos, el famoso CET, empieza a coger auge. Empieza a haber coches, empieza a haber marcas interesadas, patrocinadores, empieza a entrar a la televisión. Es un campeonato que tiene bastante proyección
Y yo tengo ahí un momento, en el año 92, tengo un momento un poquito delicado porque, bueno, el equipo Camac coge otro piloto, un piloto que trae presupuesto para correr con el BMW, con el M3. Entonces yo me quedo un poco sin nada en ese sentido, en el sentido de tener asiento para los turismos. Pero bueno, tengo la suerte de que Macon está preparando un Fiat Tipo con el que el año anterior había corrido Alfonso García Vinuesa. Y bueno, me dicen que vaya a hablar con la gente de Fiat. Voy a hablar con la gente de Fiat y ellos me dicen que, bueno, que sí, que tienen un coche, pero que tienen un problema, que es que no tienen presupuesto para hacer con el coche. Entonces, bueno, yo digo, bueno, pues sí, tenéis un problema, efectivamente, porque además yo no tengo ahora mismo dinero ni en vistas patrocinador para poder hacer correr el coche. Entonces ya enseguida cambiaron un poquito de actitud y me dijeron, bueno, no nos hemos entendido, no tenemos presupuesto para pagar al piloto, sí tenemos presupuesto para hacer correr el coche. Y digo, bueno, pues entonces eso cambia las cosas. Entonces vamos a llegar a un acuerdo, yo corro con vosotros, si consigo algo de premios me voy cobrando con los premios y con algunas cositas y hacemos la temporada. Entonces, bueno, así fue, hicimos la temporada. Fiat, pues la verdad es que puso esfuerzo para hacer bien la temporada, desarrollar un poquito el coche. Encima, bueno, entró Adrián Campos en el equipo con un segundo coche, trajo algunos patrocinadores. Trajo algún patrocinador también para mi coche y ganamos el campeonato. Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues ya luego el año siguiente tuve la oportunidad de poder contar con el apoyo de Luis Cano Manuel, que tenía el patrocinio del Banco Central Hispano, claro, y correr ese año, el año 93, con el BMW, el M3, ya en la división, en la categoría máxima, con el patrocinio del Central Hispano, con el equipo de Pep Basas, y la verdad es que bueno, estuvimos a punto de ganar el campeonato, hice segundo, estuvimos a puntito de ganar el campeonato, nos ganó Pérez Sala con el Skyline. Pero bueno, fue una temporada también muy, muy bonita. A partir de ahí, pues bueno, luego ya estuve al año siguiente con Opel, luego al año siguiente estuve con Teo, con el BMW, el 318S, que la verdad es que era un pedazo cochazo en aquellos momentos. Fuimos el equipo que más carreras ganó, pero también fuimos el equipo que tuvo más abandonos por accidente, por algunas historias, y al final pues hice cuarto en el campeonato. A raíz de ahí, bueno, pues me volvió a pasar lo mismo. Teo me dijo, Antonio, para el año que viene no seguimos teniendo apoyos, o buscamos patrocinadores, o traemos financiación al equipo, o yo no puedo seguir manteniendo este nivel, no puedo. Y entró en el equipo un portugués, Mato Chávez, que llevó patrocinio y se montó en el coche. Entonces yo me quedé otra vez sin asiento en el Campeonato de España de Turismos, pero bueno, hice la Copa ZX, la hice con el equipo de Chefo. Chefo la verdad es que me ofreció el asiento, él tenía patrocinadores, me cobré algo también del tema de premios y tal, y aparte de eso, Macon me invitó también para hacer algunas carreras del campeonato de superturismos con un Alfa, un 155, que no era un coche top, pero bueno, nos permitió ganar algunas carreras dentro de la división de los equipos privados. Y a raíz de ahí, y de no darte nunca por vencido, sino yo sé que ha habido varios pilotos que han estado, pues como yo, en un nivel top en el Campeonato de España de Turismos. El Campeonato de España de Turismo se vino abajo y no han querido hacer otras cosas, o no han tenido la oportunidad de hacer otras cosas. A mí no me importó estar en el top del Campeonato de España de Turismos y bajarme al año siguiente a hacer la Copa ZX. Yo lo que no quería era quedarme parado, porque sabía que si te quedas parado, enseguida se olvidan de ti. Claro. Hayas sido lo que hayas sido, hayas hecho lo que hayas hecho. Un piloto que se queda un año parado, que no hace nada, 1 o 2 años parado, es muy difícil luego volver a retomar bueno, pues esa carrera deportiva que llevabas. Entonces preferí hacer la ZX, una Copa monomarca que contaba con bastantes vehículos y tenía un nivel muy alto, y
Bueno, hice subcampeón de la ZX, gané un par de... No llegué a ganar ninguna carrera, porque las 2 carreras que iba liderando rompí, por eso fui subcampeón. Pero bueno, estábamos a un buen nivel y a raíz de eso, Piedrafita, que era quien había desarrollado los coches, había hecho los coches para Citroën, llevaba todo el tema de, bueno, pues las verificaciones, todo el tema del control técnico de los vehículos, vendía los recambios de la ZX y de la AX, que era otra copa que había inferior, otra copa monomarca. Ellos también estaban llevando todo el tema de ingeniería de los camiones de carreras de MAN. Y bueno, un día que estuve haciendo unos test con un coche de calle para Piedrafita, que querían hacer una serie de cosas para, pues no sé si era para la Guardia Civil o para el Ejército, era para blindar un coche y tal. Entonces estuvimos haciendo unos test en el Jarama. Julián me comentó que Cepsa y MAN estaban buscando un piloto para la temporada siguiente. ¿Qué me parecía a mí el tema de los camiones? Y yo dije, hostia, digo, pues chicos, me parece bien. Yo lo único que he visto, pues he seguido los camiones por televisión, cuando echaban las carreras en Eurosport y cuando venían aquí a correr al Jarama, que todo el mundo queremos ir a ver los camiones. Y bueno, pues ya está, es lo único que sé de los camiones. Él me comentó que bueno, pues que era un campeonato que estaba muy bien, que estaban las marcas, estaba Mercedes, estaba MAN, estaba DAF, había patrocinios, había pilotos que las marcas estaban buscando pilotos que vinieran, pues en aquel entonces había pilotos del DTM, había ex pilotos de Fórmula 1. Entonces, bueno, le dije, bueno, pues no me importa, dales mi nombre, dales mi contacto, que me llamen y vemos a ver qué ocurre. Y así fue, bueno, me llamó Cepsa, que era el patrocinador del equipo y prácticamente el dueño del equipo. Aunque los camiones eran de MAN de la fábrica, pero el patrocinador principal era Cepsa. Y bueno, pues a raíz de eso coincidió que llegamos a un acuerdo y desde el año 97 pues fui el piloto oficial Cepsa MAN en el Campeonato de Europa de Camiones, una relación que duró, creo que fueron como 20 años, una cosa así, la relación con Cepsa. Y desde entonces pues estoy ahí en el Campeonato Europa de Camiones. Como bien dices, lo he ganado 3 veces, subcampeón he sido como otras 4 o así, tercero pues, vamos, desde el 2003 creo que fue, no, 2002, menos el 16, que fue cuando Cepsa decidió cortar el patrocinio y no... Me lo dijo muy tarde, no tuve oportunidad para poder engancharme con otro equipo. Entonces el 16 no estuve haciendo el campeonato. Pero desde el 2002, siempre que he hecho el campeonato, he estado entre los 5 primeros. Todos los años que he hecho el campeonato, he estado luchando y lo más bajo que he acabado ha sido un quinto. He estado siempre luchando ahí por posiciones de cabeza. Y nada, ya te digo, ahí sigo de momento. Es impresionante, obviamente, tu palmarés. Y yo creo que básicamente, bueno, debe haber muy pocos pilotos en España que tengan un palmarés tan extenso, porque campeonatos de España de camiones tienes todos prácticamente desde el 97. Hombre, no todos, pero muchos. La verdad es que no te puedo decir cuántos, porque perdí la cuenta, pero yo creo que más de 15 seguro. Seguro. Y una cosa, ¿cómo ves la evolución, ¿no?, en las carreras? O sea, desde que empezaste incluso con tu padre, me contabas antes que tu padre estrenó el circuito del Jarama incluso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ves antes? ¿Cómo ves esa evolución? ¿Cómo era el piloto de antes y el de ahora? A ver, ha evolucionado, dijéramos, en un principio dijéramos que todo a mejor, ¿no? Pero por otras partes no tanto. Me refiero a evolución en cuanto a la propia evolución de los vehículos, por supuesto al nivel de seguridad, ha evolucionado muchísimo. Los coches de carreras ahora son, aunque sigue habiendo accidentes desgraciadamente, pero los coches de carreras son muchísimo más seguros que lo que eran antes. Pero yo lo que sí que he visto es que, a ver, antes era como más amateur, dijéramos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando hacíamos la Fórmula Fiesta, la Fórmula Ford e incluso la Fórmula Renault. Yo me acuerdo que
bueno, oye, pues que iba gente con su cochecito, su remolque. Iba el piloto, el amigo y la novia. Bajaban el coche, en el box, se metían, bajaban su bidón, su pizarrita, la novia con el cronómetro, le iban sacando los tiempos, tal, y así un poquito, en ese nivel, se podía correr un campeonato de España de Fórmula Fiesta, se podía correr un campeonato de España de Fórmula Ford, se podía correr un campeonato de España de Fórmula Renault. Yo eso es un poco lo que echo de menos ahora. Una categoría de monoplazas, tipo la Fórmula Ford, que sigue existiendo. Sí. O la propia Fórmula Renault. En Inglaterra sí que no. Pero que no hace falta equipos en los que te vengan, te panelen el box, te pongan a un ingeniero, un 7 mecánicos, no sé. Yo creo que para eso ya tendrás tiempo. Ya tendrás tiempo cuando llegues a la GP3, a la GP2, incluso a Fórmula 1. Yo creo que hay que buscar categorías en las que el piloto sea el protagonista. Pero ¿sabes qué pasa? Que ya desde el karting les van enseñando eso. Que me parece muy bien que vayas enseñando, pero no todo el mundo, de hecho, son muy poquitos los que al final consiguen ir pasando o ir dando esos pasos. Del karting pasar a una Fórmula 3 que te está costando casi 300.000 o sin casi 300.000 euros al año. Hay que buscar esas otras categorías en las que puedas ir, bueno, pues que puedes ir con tu remolque, con tu padre porque tiene un taller mecánico y entiende algo, con un mecánico del taller, con tu novia o tu madre, que como hicimos nosotros la Fórmula Ford y la Fórmula Renault y la Fórmula Fiesta. O sea, yo la hemos hecho. Yo puede que sea un poco privilegiado o en ese sentido haya tenido la ayuda de que teníamos un taller, de que mi padre pues era un mecánico excelente y era un preparador excelente y me hacía los motores, me hacía la mecánica, que no la hacíamos nosotros y luego además la hacíamos para otros pilotos. Pero yo creo que eso es un poco lo que yo estoy echando de menos ahora en el automovilismo. Hay como mucha élite, ¿sabes? Mucho glamour, pero no importa el que vayas y seas tú el que te cambies las ruedas y seas tú el que te eche gasolina y tengas uno que te ayude o tal, ¿no? O sea, yo creo que eso lo echo un poco de menos. Eso lo estás viendo ahora, bueno, pues en la Copa ZX, que van un poco, o sea, perdona, en la Saxo, que van un poco de amiguetes, tal y cual. Bueno, vale. Pero yo creo que categorías de monoplazas o otro tipo de categorías que fuéramos un poquito, yo creo que eso lo echo un poquito de menos ahora en estas épocas. Entonces, ha habido una evolución en ese sentido que yo creo que había que bajar un poquito el nivel de necesidad de pretensiones económicas, sí, ¿no? O sea, sí, creo que se ha convertido en de cosas que dices, hombre, pues no lo sé, y es lo que te digo, para una Fórmula Renault, una Fórmula Ford, no hace falta estos tipos de presupuestos. Claro. Sí, o sea, se ha convertido más en un deporte de ricos y se ha... ver, siempre se ha tenido como un deporte de ricos, porque yo recuerdo cuando mi padre corría en los años 60 y 70, pues también tenías gente que venía de la aristocracia y tal, que se corría mucho antiguamente con seudónimos, porque no querían que las familias se enteraran de que estaban corriendo. Anda. Entonces corrían con seudónimos. Si tú te fijas y ves las hojas de resultados de las carreras rally subidas en encuesta de los años 60 y 70, hay mucho seudónimo. Pero hay gente pues, que a lo mejor no quería que su familia, eran niños de papá algunos, y no querían que su familia supiera que estaban corriendo gastándose el dinero en eso, aparte porque era peligroso. Entonces no les apetecía. Entonces, siempre ha habido gente con dinero. Obviamente es un deporte caro. Pero yo creo que se pueden hacer carreras con presupuestos bajos. Y yo creo que es lo que te digo, gente que tenga un poquito de idea de mecánica y tal, igual que se mantiene en un car o que se pueden mantener en un fórmula sencillo. Claro, no te puedes ir a un monoplaza complicado, pero un monoplaza sencillo, un coche de carrera sencillo, un turismo sencillo, se lo puede mantener prácticamente cualquier persona que tenga un poquito de nociones de mecánica. Pero, entonces, ¿tú crees que a lo mejor ahora mismo el presupuesto o la billetera del piloto, digamos, resulta más importante que las habilidades? Probablemente, a lo mejor antes Hoy en día sí. Antes en su época,
Pues yo no, incluso la propia Fórmula 1. La propia Fórmula 1 ahora mismo tienes esos 20 coches, no hay ninguno más. Antiguamente, joder, tú podías alquilarte o podías correr con un Fórmula 1 que estuvieras corriendo el campeonato británico o como había las carreras, las Tasman Series estas que había por Sudáfrica y por ahí. Podías coger y apuntarte a algún gran premio. Ahora mismo eso es imposible, no puedes. Tú podías tener un Fórmula 1 con el que estuvieras corriendo, pues lo que te digo, campeonatos nacionales, y cuando venía el Gran Premio a tu país, pues mira, Emilio Bellota hacía eso. Emilio Bellota estaba corriendo el Campeonato Aurora en Inglaterra, pero cuando era el Gran Premio de España, venía a correr el Gran Premio de España. Y corría el Gran Premio de España. O podías alquilar un coche para correr el Gran Premio de España, o para correr el Gran Premio de tu país. Eso es imposible. Entonces, aparte de que eran coches que los podían, que es lo que hemos hablado ahora, o sea, ahora es tan sofisticado todo que necesitas tal nivel de equipamiento y tal nivel de presupuesto, de gente, que eso hace que se aumente mucho el presupuesto. Claro. Bueno, obviamente tu progresión, o sea, tú lo has ido diciendo, que tú has tenido que trabajar duro en los presupuestos, ¿no? Para poder alcanzar, digamos, tus metas. Obviamente supongo que tu meta era obviamente llegar a la Fórmula 1, probablemente como posibilidad, pero el presupuesto, especialmente cuando ya estuviste en Inglaterra, como que te truncó, te limitó un poco esa evolución, ¿no? ¿Hubieras hecho algo? ¿Hay algo de lo que dices, si hubiera hecho esto, hubiera avanzado más, hubiera podido llegar? No, yo creo que no. Yo creo que era una... No, yo creo que hicimos lo correcto. Sí que es cierto pues que era una época en la que tenías que salir a correr fuera de España. No había aquí... teníamos la Fórmula Fiesta, teníamos la Fórmula Nacional, pero si querías avanzar o ir hacia la Fórmula 1, tenías que irte a Inglaterra a hacer la Fórmula 4. Era el paso obligado. No solamente de pilotos españoles, todos los pilotos sudamericanos venían a Inglaterra y pasaban por la Fórmula 4, caso de Ayrton Senna, caso de Mauricio Gugelmin, caso de muchos pilotos sudamericanos. Venían a Inglaterra a pasar para luego llegar a la Fórmula 1. Yo creo que los pasos eran los correctos. Lo que pasa es que aquí en España no había difusión del automovilismo. Entonces, salir a correr fuera, si tú estabas corriendo en Inglaterra, ganabas o hacías un podium en una carrera de Fórmula 4, aquí te salía un recorte. Además, no teníamos las redes sociales que tenemos ahora, que se puede enterar todo el mundo. No, antes estabas en Inglaterra y yo me acuerdo que yo tenía que llamar a cobro revertido a mi casa cada vez que acabábamos una carrera, irme a una cabina allí al circuito de turno donde estábamos, llamaba a cobro revertido a mi casa, oye, que ha ido todo bien, que he hecho tercero, que todo muy bien, ya os llamo la semana que viene. Venga, adiós, hasta luego, adiós, ten cuidado, tal, no sé, pum, ya está. Eso era todo lo que... Sí, hay mucha gente que eso no lo ha vivido. Algunos de los que nos estarán escuchando no saben. Yo si me pongo a contar batallitas, si me pongo a contar historias, estamos aquí hasta mañana. Ya. Porque, hombre, dices esfuerzos. Yo, cuando corrí la Fórmula 4 2000, lo mismo, lo hicimos con el equipo Van Diemen. El presupuesto era el que era, muy limitado, muy corto. Y yo me he pegado 1 mes y medio viviendo en un autobús, allí en Snetterton, yendo todos los días a la fábrica a montarme mi coche y a montar los coches de los demás. ¿Por qué? Porque eso te hacía que el coche te costara un X% menos. Entonces me iba allí con un mecánico, estábamos los dos, nos íbamos montando, según llegaban las piezas, nos íbamos montando nuestro coche. ¿Qué pasa? Que habíamos montado las piezas en nuestro coche y nos tocaba montarlas en los otros 2 coches que teníamos al lado. Pues venga, otro día te llegaban las llantas. Pues venga, chicos, a montar llantas. Hala, venga, a montar llantas. Tal, o sea que bueno, eso hecho. Yo, el Campeonato de Europa de Fórmula 4 2000, lo hemos hecho viviendo en el autobús, de camping. Joder. Pero no solo yo, había otros equipos que lo hacían así. Y era la manera de ir. Me acuerdo que había un danés que llevaba una furgonetita, igual, llevaba el monoplaza dentro, lo bajaba, montaba su avance y dentro dormían. Estaba él, la novia y 2 amiguetes suyos. Ese era el equipo. Nosotros el equipo éramos un mecánico y yo, Santi García, que venía conmigo, y yo. Y mi padre, que si podía venir a alguna carrera, venía. Yeah. Entonces yo me acuerdo, llegábamos a
a Zandvoort, por ejemplo, o a Hockenheim, que había algunas carreras que coincidíamos con la Fórmula 1. Te mandaban allí, al patio, a casa de Dios. Pues venga, móntate tu avance. Pues nos montábamos el avance, sacábamos el coche, yo me lo iba preparando entre los dos, pum, pum, ya está. Y así era la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque no teníamos presupuesto para pagar a un equipo que fueras allí con la bolsita y el casco y decir, venga, me monto y corro. Entonces, yo, dentro de lo que cabe, he tenido la suerte de poderlo hacer con nuestro equipo, que también ha sido una ventaja, porque si no, no lo hubiese podido hacer. Claro. Genial. Pero yo me puedo poner a contar batallitas, infinidad de ellas. Me da la impresión de que se nos va a quedar corto este podcast y vamos a tener que hacer Antonio Albacete versión 1, 2, 3 y probablemente unas cuantas. No, si quieres vamos más rapidito. Pero no. Yo creo que la gente al revés le gusta esto, ¿no? Le gusta saber cosas de otras épocas que no han vivido o que no saben cómo eso. Seguramente te han preguntado muchas veces también, tú cambiaste coches de 1000 kilos o menos de 1000 kilos y 300 caballos por coches de 5 toneladas. ¿Cómo se hace ese ajuste? Obviamente... Pues la verdad es que es jodido. Me imagino. Es jodido. Es complicado, es complicado. Yo, efectivamente, lo que tú dices, yo venía de correr con monoplazas, de correr con turismos, alrededor de eso, de los 1200, 1300 kilos con 300 caballos, a coger un aparato que no había cogido en mi vida, y los primeros test que hacemos, afortunadamente los hicimos aquí en el circuito Jarama, con lo cual tenía una ventaja que el circuito me lo conocía. Y bueno, pues unos aparatos en aquella época los supercamiones eran 4.800 kilos y tenían cerca de 1.500 caballos. Y la verdad es que es muy complicado porque pasas de estar en un asiento a casi ras del suelo a subirte a 1,5 metros de altura con el eje que va justo por debajo tuyo. Entonces es complicado, las inercias son bestiales, te vas dejando los vértices a 2 o 3 metros por ahí, entonces hasta que le coges el truco cuesta. Y la verdad es que no solamente a mí, a los pilotos que veníamos Rockies ese año también que yo empecé, nos costaba mucho, eran pilotos, bueno, yo venía de los turismos y tal, pero había un piloto francés que venía de haber estado corriendo GTs y Fórmula 3. Venía una piloto alemana, que era Ellen Lord, que había estado corriendo el DTM y ganó una carrera en el DTM. En fin, a todos nos costaba. Incluso dijiste que había algún piloto de Fórmula 1. Sí, estaba Slim Borwood, que estuvo corriendo... Este era fue batería de ABA. Anda. Y estuvo corriendo con ATS en Fórmula 1 y patrocinado por ABA. Y luego tenía también un piloto que estuvo había otro piloto también que estuvo en el equipo Mercedes con los Sport prototipos, que hacía equipo con Karl Berlinger y con Michael Schumacher. Corrieron las 24 horas de Le Mans y hicieron algunas carreras con el Mercedes. Entonces, bueno, había un nivel alto de pilotos en el campeonato de camiones. Bueno, pues llevas ya 44 años corriendo aproximadamente. Pues desde el 79, sí, que hice las primeras carreras de kart, pero vamos, yo esas no las contaría. Yo empezaría a contar a lo mejor un poco desde el 81, que fue cuando empecé corriendo con los monoplazas, el campeonato de la Fórmula Fiesta. Para los kart, pues sí, hacías carreras. Sí, hice un campeonato de España, porque en aquella época el campeonato de España era una carrera. O sea, no eran... Ahora creo que el campeonato de España cuenta, no sé si son 4 carreras o 3, no sé exactamente las que son. Creo que sí, creo que son 4 reuniones. En aquella época tenías los diferentes campeonatos regionales de karting y tal, y aquí recuerdo, yo corría los campeonatos de la zona centro. Y además, circuitos estaba el de Soto del Real y el de los Santos de Lomosa, que lo inauguramos, hicimos la carrera de inauguración también. O sea, me acuerdo estar el viernes anterior, estaban asfaltando allí con los faros de los coches puestos, pues estaban dando la última capita de asfalto y tal, y corríamos al día siguiente. Y corríamos en las fiestas de los pueblos, circuitos urbanos, eran la mayoría.
Tú debes tener tijeras de corte de bandas de los circuitos, debes tener unas cuantas ya, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y ya te digo, pero que eran circuitos urbanos, en las fiestas de los pueblos, pues ponían balas de paja, pom, pom, venga, delimitaban ahí la pista y a la correr aquí. Lo que te decía antes de la profesionalidad, yo me acuerdo que nosotros corríamos, bueno, las ruedas eran las que eran, o sea, los motores eran los que eran, ni motores precintados, ni Minave, ni mira tal. Pues venga, 100 centímetros con el carburador del orto para los de promoción. Luego los otros llevaban el carburador un poquito más grande, que era el Tillotson y tal. Y las ruedas, pues las que había usadas, ruedas de las carreras anteriores, de los TED, de lo que fuera. Era lo que, las mejores, pues estas son las que menos usadas están. Venga, pues estas las usamos para la carrera. Venga, va. Y así. Joder. Y en todos estos años, o sea, ahora, a día de hoy, cuando estás sentado ya en el camión con las luces encendiéndose, ¿todavía sientes mariposas, nervios? Sí, sí lo sientes, sí. ¿Sí? Eso no cambia. El momento, no, eso no cambia. El momento ese cuando estás en la parrilla, en tu posición de salida, que estás ahí y tal, hombre, a ver, no tanto como a lo mejor al principio, pero sí que todavía sigues sintiendo un poquito del mariposeo ese del estómago. Y pues eso, cuando estás ahí, que estás ya saliendo para hacer la vuelta de formación, algo que ya, bueno, también un poco tienes la escuela de irte autogestionando y concentrándote y estar centrado en lo que tienes que hacer, pero sí, todavía se sigue sintiendo eso. Las mariposas. Y obviamente, bueno, creo que lejos aparte de alguna competición internacional, tú eres de los que más gente arrastra, probablemente junto con Fernando Alonso, de los que más gente arrastra a un circuito. O sea, en Madrid, cuando es la carrera del europeo de camiones, todo el circuito se llena, debe ser una de las... definitivamente el Jarama actualmente es la competición con más personas, más aficionados, y tú eres el que más apoyan, obviamente, en el Jarama. No sé si lo escuchas eso desde el camión y cómo te sientes. O sea, estás Fernando Alonso y tú prácticamente como los que estáis ahí. Sí, la verdad es que el circuito del Jarama cuando vienen los camiones ahora mismo es la prueba principal del circuito y la verdad es que la afición se oye, se nota. Hombre, no solamente vienen a verme a mí, hay otros pilotos también. Cuando corremos aquí en España, otros pilotos españoles que hacen las carreras del Campeonato de España o que han estado haciendo, se apuntaban solamente a las carreras del campeonato cuando vienen aquí al Jarama. Pero sí que es cierto que, bueno, que yo he tenido esa época dorada de estar ganando campeonatos, de estar ganando carreras, de ser el piloto español que ganaba carreras y tal. Y sí que lo oyes desde dentro del camión. Cuando pasas por allí, por Le Mans, Farina, con toda la gente en la Pelús y todos ahí gritando y con las trompetas y con las historias, claro que lo oyes desde dentro, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, tu hijo también corre, o sea, aquí ha estado tu padre, tú y tu hijo. ¿Qué consejos le das a tu hijo ahora para que se está desarrollando? Bueno, es difícil, la verdad es que es difícil dar consejos. Yo, es cierto, venimos de familia de pilotos, mi padre, yo y ahora mi hijo, y es un poquito difícil el darle los consejos. Pero yo el consejo que le he dado es eso, que no se rinda, que siga ahí, que hay que... Un poco lo que yo hice, ¿no? Si no corres en una cosa, correrás en otra. Hay que intentar no estar separado, hay que intentar buscar un asiento donde se pueda y nada, intentar seguir ahí. Es muy complicado, es lo que hablábamos, o sea, cada año es más complicado. Esto ha cambiado, este deporte ha cambiado mucho, ahora hace falta mucho dinero para poder estar corriendo. Lo que hablábamos, faltarían alguna de esas categorías un poquito más baratitas para pilotos que no tengan tanto presupuesto. Pero bueno, que lo intente, que siga y que no se rinda, que eso es lo que yo le aconsejo. Y para conseguir patrocinios, que tú eres ya zorro viejo y obviamente tú te lo has ganado, ¿cómo consigues a un chico que esté viendo ahora y que quiera iniciarse en las carreras? ¿Cómo le dices, oye, cómo tienes que conseguir un patrocinio? Bueno, es que es muy difícil, es lo mismo. Yo incluso a mí, hay mucha gente que a mí me dice, hombre, pero tú tendrás fácil conseguir patrocinio.
tampoco te creas que lo tienes tan fácil. Sí, a mí me conocen y yo soy famoso y tú puedes hablar a una empresa y tal y... Joder, Antonio Albacete, sí, hombre, el de los camiones. Joder, claro, sí, hombre, sí, además yo te he visto, tal, no sé. Pero no es fácil el conseguir el patrocinio. Entonces, yo no sé la fórmula. Aparte de que nunca se me ha dado bien el tema de... Lo tengo que reconocer. Y que muchas veces se decía que un buen piloto no tiene que ser un buen piloto solo en la pista, sino que tiene que ser también un buen piloto fuera de ella para conseguir el apoyo económico que hace falta, ¿no? Yo creo que a mí me ha faltado también un poquito eso, ¿no? El saber cómo conseguir ese apoyo económico. Entonces yo lo que he ido ha sido pues irme buscándome la vida. Y bueno, pues con amigos, con conocidos, hablar, presentar dosieres, ver presupuestos, pero bueno, un poco a lo mejor adecuarte a lo que tú veas y tú digas, bueno, pues joder, pues mira, resulta que conozco a alguien en esta empresa, tal, no sé qué, que me van a apoyar y me van a dar, yo qué sé, pues 15.000 eurillos, 10.000 eurillos. Pues con eso irte apoyándote de eso, irte buscando un poco el campeonato, las carreras, lo que puedas hacer con ese tipo de presupuesto. Hay muchas veces que tienes la idea de decir, bueno, pues es que joder, yo qué sé, pues voy a hacer los GTs, o voy a hacer el campeonato del CER, y necesito, yo qué sé, 100.000. ¿No los consigo? No hago nada. Bueno, pues no, chico, ¿pues qué consigues? ¿25? ¿Qué puedes hacer? Pues no lo sé, la Copa Mini, la Copa tal, el otro, la Saxo, bueno, pues mira, a ver, vete haciendo eso, porque sí que es cierto que yo no tengo la fórmula, no soy yo quien para decir, pues mira, hazlo así, de esta manera, porque no lo he conseguido ni para mí ni para mi hijo, porque vamos consiguiendo presupuestos y vamos consiguiendo patrocinios, porque además hoy en día el conseguir el patrocinio, o un patrocinio como en su época el Central Hispano, como en su época hemos tenido CEPSA, es muy complicado, es muy difícil, dificilísimo. Entonces, pues intentar ir consiguiendo esos pequeños apoyos. Nosotros, bueno, pues hemos tenido suerte de contar con algunos apoyos de algunos amigos y de algunos patrocinadores amigos y tal, pero es la única manera ahora mismo de poder ir reuniendo un presupuesto. Además, antes debería ser muy difícil, porque claro, ahora hay un poco más de exposición, digamos, por las redes sociales. A lo mejor puedes incluso compartir tu carrera, el onboard de tu coche, y puedes desarrollar. Hay carreras que más o menos por la Copa Racer o la retransmiten, digamos, desde YouTube o la Saxo, estas cosas. Sí. Aunque no sea, digamos, en televisión, pero es que antes, en tu época, ni siquiera había eso. Nada, no había eso. Entonces es súper difícil. Y yo, hombre, con el tema de los camiones, soy afortunado porque tuve desde un principio el apoyo de CEPSA, que tenía su propio equipo. Y bueno, y aunque me veas ahora aquí con toda esta serie de patrocinadores, pues tengo la suerte de que el equipo es el que los va buscando. Si te fijas, además, yo ahora mismo prácticamente el 100% de los patrocinadores, salvo uno, que es una empresa española de recambios, Urbi, que me está echando una mano, los demás son todos extranjeros. Son patrocinadores extranjeros que los va consiguiendo el equipo. Incluso para mí, para las carreras de camiones, me cuesta conseguir patrocinios. Y eso que tú fíjate, que el circuito se llena, el Jarama, que ahora con el tema este de las redes sociales y tal tenemos muchísima más visualización, pero sigue siendo muy complicado el conseguir patrocinio para este deporte. ¿Qué carrera o qué campeonato, o las dos, qué carrera o qué campeonato te falta por correr o te has quedado todavía con las ganas? Hombre, me quedaría una carrera de la Fórmula 1, que es tal. Carrera, las 24 horas de Le Mans. Sí. Sí. Hombre, no sé, todavía podría, ¿no? Hombre, ahora sí. Todavía podría. No sé, no creo que sea posible, tanto por el esfuerzo económico que ello conlleva, ¿no? Y porque a estas alturas no creo que ningún equipo me llame para correr las 24 horas de Le Mans, ¿no? Pero bueno, es una carrera que me gustaría correr. Va a haber que hacer una de 24 horas de Le Mans de camiones, entonces a lo mejor ahí sí... Bueno, a ver, realmente todo lo que corres allí en Le Mans se llama 24 horas. Nosotros cuando vamos a correr allí a Le Mans
está como 24 horas camión Le Mans. No hacemos las 24 horas, sí que es un evento que es de 2 días, sábado y domingo. Nosotros corremos tanto el sábado como el domingo porque tenemos 4 carreras el fin de semana, 2 el sábado y 2 el domingo, y se llama 24 horas camión de Le Mans, pero no, a mí me gustaría... A ver, hacer una carrera de 24 horas con el camión podría hacerse, pero cada vez que hay que parar a repostar de agua, de combustible... Los frenos no creo que aguantaran tampoco, ¿o sí? No, habría que cambiar neumáticos, frenos, es complicado, es complicado. Bueno, cambiando un poquito ya a la actualidad, ¿qué categoría es la que te gusta a ti? ¿Qué es cuál es la que sigues tú más o sigues todas? O... Bueno, a ver, categoría del automovilismo me gustan todas. Que siga obviamente la Fórmula 1. Es un poco la categoría que más sigo y afortunadamente pues ahora igual con las plataformas que tenemos de televisión, pues la suerte es que la puedes, tienes mucha información, la puedes seguir en directo. Yo creo que hay incluso a veces demasiada información. Está pasando un poco como con el fútbol, ahora ya todo el mundo entiende de Fórmula 1, ¿sabes? Entonces yo creo que hay demasiada información. Cosa que no había antes. Antes pues había veces que te echaban los grandes premios en televisión española y me acuerdo que llegaban justo, te lo ponían cuando estaban empezando, ya casi dando la salida, ¿sabes? Claro. Y era lo único que veíamos, ¿no? Y los comentarios no es que fuesen brillantes. Pero bueno, sí, dijéramos que la Fórmula 1. O sea, por ejemplo, Checo Pérez, te pongo un ejemplo. Checo Pérez obviamente es un piloto que durante los años ha mostrado mucha capacidad. Sin embargo, ahora mismo está totalmente opacado por Max. ¿Cómo lo ves tú? O sea, es un tema mental, ¿no? A ver, yo creo que Checo Pérez le ha pasado lo que le ha pasado a algunos otros pilotos, ¿no? Yo creo que Checo Pérez es un gran piloto, así lo ha demostrado, ha ganado carreras y es un piloto que puede ganar carreras, incluso podría ganar campeonatos, pero ha tenido la mala suerte de que ha salido un nuevo crack, una nueva figura de estos que salen pocos cada X tiempo, y que le ha tocado estar a sus pies. Entonces yo creo que eso es un poco lo que le está pasando a Checo Pérez. Y yo creo que eso a cualquier piloto, pues un poco psicológicamente le tiene que afectar. Pero bueno, yo creo que en ese sentido Checo no tiene otra opción que contar con ello. Yo creo que el otro día en México, pues el pobre hombre se vio que podía haberse colocado ahí primero o segundo y yo creo que arriesgó un poquito demasiado. Pero bueno, tenía que hacerlo. Le podía haber salido bien. Sí, no, seguro que sí. ¿Tú qué futuro le ves? O sea, ¿tú crees que siguiendo en Red Bull va a poder en algún momento...? Siguiendo en Red Bull, el futuro que tiene es el que tiene. Yo creo que es el que tiene ahora. Yo creo que es el que tiene ahora. Siguiendo en Red Bull y estando Max ahí en Red Bull también. Otra cosa es que se fuese Max. Y entonces a lo mejor se le podía abrir ahí una puerta. Pero en principio, estando Max, el futuro que tiene es ese, estar a los pies de Max. Pero yo creo que tanto Checo como casi cualquier otro que fuese ahí a... Sí, y es algo que incluso, o sea, mucha gente comenta ahora, y ahora se ha puesto este bulo o este rumor, vamos a decirlo, de que a lo mejor Checo deja Red Bull y entra Fernando Alonso. Hombre, estaría bonito verlo, a ver qué pasa, ¿no? Ojalá. ¿Tú crees que Fernando Alonso aguantaría esa batalla psicológica? Yo creo que Fernando Alonso puede aguantar esa batalla psicológica. Puede aguantarla. Otra cosa es que Fernando pueda con Max. Pero yo creo que Fernando es un tío que sí puede. Primero porque es un tío que ya ha ganado 2 campeonatos del mundo. Checo no. Claro. Entonces Fernando tampoco tiene mucho que demostrar. Fernando lo único que tiene que hacer es su trabajo. Entonces yo creo que ahí ya le lleva una ventaja a Checo o a cualquier otro piloto que no habiendo ganado ningún campeonato del mundo vaya a estar al lado de Max. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido podría aguantar la presión psicológica. Otra cosa es que luego tenga el mismo material que Max y que sea más rápido que Max. Eso ya habría que verlo. Vale, pues bueno. Vamos a empezar así con una ráfaga de preguntas rápidas y simples. Que no sean muy difíciles. Y fáciles. No, después vamos a tener es que está fácil y luego quiz. Son... No, después te hago las preguntas para nota. Vale, pero ahora, o sea, ¿cuál es tu circuito favorito? Yo, para mí, Jarama. O sea, has corrido tú en todo el extranjero. Hombre, he corrido en muchos, pero a mí Jarama es un circuito de los antiguos.
Aparte de que es el circuito que a mí me ha visto nacer deportivamente. Entonces, Jarama para mí lo llevo en el corazón. Claro. ¿Tu piloto favorito? Mi piloto favorito, yo de siempre, Ayrton Senna. Además, lo mismo que te decía antes, te puedo contar infinidad de batallitas. Yo tuve la suerte de conocerlo, Ayrton Senna, de estar con él. Yo vivía, cuando estuve en Inglaterra en el año 83, vivía en una casita alquilada en Silverstone y vivía con un mecánico inglés y con un piloto brasileño, Mauricio Sandro Sala. En esa época, en ese año 83, Ayrton Senna estaba corriendo la Fórmula 3 allí en Inglaterra. Le había estado corriendo la Fórmula Ford 2000, y ese año 83 corría la Fórmula 3, que se estaba pegando con Martin Brundle. Y era, bueno, pues como piloto brasileño, pues era amigo, conocido de este otro piloto con el que yo vivía allí en la casita esta. Y pues alguna vez que venía a hacer algún test a Silverstone y tal y cual, pues una noche pues se quedó allí con nosotros, se quedó a cenar, estuvimos cenando allí en la casita con una novia que tenía, que era colombiana. Entonces, claro, la novia pues hablaba español, yo hablaba con la novia, aparte que yo medio el portugués Portuñol. Portuñol pues bueno, ahí de estar con este otro chaval, con Mauricio Sandro Sala, pues bueno, y luego pues de verle en algunas carreras y tal. Y recuerdo al año siguiente, cuando ya estaba corriendo yo con la Fórmula Ford 2000, estábamos en Snetterton, que era donde estaba la base de Van Diemen, que está al lado, enfrente la fábrica, y estábamos allí unos días probando el Fórmula Ford, y en el año 84 Ayrton ya fue cuando firmó con Toleman, estuvo corriendo su primer año de Fórmula 1, y estuvimos allí, pues también, estaba él con Toleman haciendo unos test en Snetterton, y estuvimos charlando un ratito también, allí, hombre, joder, pues que te vaya bien en la Fórmula 1, que te vaya bien, tal, pues que te vaya bien a ti con los formulitas, tal, no sé qué. O sea, de charlar una cena y 2 veces que nos vimos. Ya no ¿Era cercano él con la gente? En aquella época sí. Claro, tampoco era, sí, tampoco sabíamos que iba a ser. Y desafortunadamente que no teníamos los móviles como tenemos ahora para habernos hecho selfies y fotitos y tal, ¿sabes? Que no lo puedes demostrar con hechos, pero bueno, eso queda aquí. Eso seguro. Ayrton Senna, tu piloto favorito. ¿Quién es más importante o quién crees que es más importante ahora mismo en un equipo? ¿Ayrton Senna o Adrian Newey? Yo creo que Ayrton Senna, el piloto. Yo creo que sí. Yo creo que Red Bull podría tener un coche muy bueno, pero no teniendo un piloto... A ver, todo es un conjunto. O sea, al fin y al cabo, tú puedes tener un Adrian Newey, pero si no tienes un piloto que sepa también manejar ese coche y un equipo que lo mantenga en condiciones y que haga las cosas en condiciones, pues no vas a despuntar. Entonces, esto es un trabajo de equipo. O sea, de nada sirve que tengas un piloto de puta madre con un ingeniero de puta madre si el mecánico va a poner la rueda, se atraviesa la rosca y ya no puede roscarlo y hay que abandonar. Sí, pues claro. No, aquí todos ganan el Gran Premio. Yo considero que es o sea, yo siempre lo he dicho, sí, yo como piloto soy el que se lleva los laureles y el que sube al podium, pero yo no puedo subir al podium si no tengo un camión en condiciones y unos mecánicos que me mantengan el camión en condiciones. Pues si yo salgo y se suelta una abrazadera del turbo y se va el turbo al carajo, pues yo no subo al podium. Claro. O si no me han apretado una rueda y se me sale una rueda. Pues esto es un trabajo de equipo. ¿Cuál es tu coche favorito? ¿De carreras? ¿O de calle? Dime uno de uno. Yo, de carreras, de los... Joder, pues no sé, macho. Es que hay tantos. De calle te diría que el M3E30. Clásico. Fue un coche que me... Y también has corrido con él. Claro, corrí con él y me marcó un poquito. Y de calle, es que hay tantos que me gustan, que no te puedo decir que tenga un coche favorito de calle. Pero Mini. Bueno, el Mini, a ver, si hablamos de clásicos, sí, vale. Si hablamos de clásicos, el Mini. Coche así moderno que me gustaría tener, pues a lo mejor un Aston Martin. Me gustaría tener un Aston Martin, un DB9 o alguno de estos, así. Sí. ¿Cuál sería tu garaje? No porque esté Fernando Alonso en Aston Martin, ¿eh? O sea, esto es una cosa de... ¿Cuál sería tu garaje perfecto con 5 coches, ponte? Joder. Pues mi garaje perfecto sería un Mini, un Cooper S auténtico,
Sería un Porsche, un 911 de los de carburación, de los antiguos. Luego, ostras, ya te diría de tener algún Fórmula 1, pero algún Fórmula 1 de los años 70. Uno de los, sí, algún de la McLaren, época. algún Ferrari de los años 70, sí. Y luego algún coche así modernito, El Aston Martin. Un Aston Martin, un Ferrari así modernito, alguna cosa de esas. Te doy un millón de euros. ¿En qué te lo gastas? Me lo gastaría, bueno, es que 1 millón de euros depende, porque no te da para mucho, pero me lo intentaría gastar en hacer un equipito majo de carreras. Siempre lo he dicho, yo siempre lo comentamos mucho e intento echar ahí la primitiva, a ver si en algún momento el Euromillón es a ver si tocara. Y siempre he dicho que si me tocara, si consiguiera tener un buen colchón de dinero, yo montaría un equipo de carreras. Bien montadito, bien hecho, sin grandes pretensiones, pero un equipito de carreras. Muy bien. Vamos con la última pregunta. Estás en una carrera de lo que sea, pongamos de turismos. Vas primero y detrás tuyo viene a muy buen ritmo Tony Albacete, tu hijo. ¿Qué haces? ¿Le dejas pasar? No, déjale pasar, no. Que vamos, él está aprendiendo, viene a muy buen ritmo. Pues si yo cometo un error, que pase. Y si no cometo un error y yo tengo la suficiente habilidad como para taparle los huecos y no dejarle pasar, así va a aprender más que si le dejo pasar. Ya sabes, Tony, empieza... Pero eso lo sabe él, ¿eh? Eso lo sabe. Muchas veces lo hemos hecho en el carro. ¿No habéis corrido ninguno? Con los cars de alquiler y tal, ¿sí? Sí. ¿No habéis corrido nunca una carrera juntos? Yo creo que corrimos con... Así, juntos que fuéramos... Con los Aigo creo que sí, que corrimos una carrera de las 3 horas de Jarama, que yo iba con un Aigo, él iba con otro, pero no llegamos a coincidir. En la pista. Yo creo que no llegamos a coincidir así como para una carrera de sprint y tal, ¿sabes? Sí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver cuál es tu conocimiento de automovilismo. Sabemos que tu experiencia es... Bueno, depende, ya veremos. Entonces, te vamos a hacer una batería de preguntas, a ver cuáles aciertas. ¿Vale? Primera pregunta. ¿Cuántas curvas tiene el Jarama? Buena pregunta. Pues así de número no te lo puedo decir. Porque luego hay una cosa curiosa. Hay muchos circuitos que consideran unas zonas de curvas que el piloto pues no las considera. Pero no te lo puedo decir. 13. No te lo puedo decir. Tom Christensen, ¿cuántos Le Mans tiene? Joder, tiene unos cuantos. No sé si tiene 5. Más. Pues fíjate. 9. Mario Andretti, ¿cuántos campeonatos de Fórmula 1 tiene? Pues Mario Andretti, hostias, 1 o 2. 1, bien. Sebastián Loeb, ¿cuántos campeonatos de rallies tiene, de mundiales de rally? ¿Pueden ser 7? 9. 9, pues fíjate. Te voy a poner una fácil, a ver si esta la sacas. ¿Cuándo se fabricó el primer Mini? El primer Mini, creo que fue en el 59. Perfecto, muy bien. A ver, otra. Marc Coma, ¿cuántos Dakar tiene? No lo sé. 5. ¿Cuántas generaciones de 911? Yo perdí la cuenta. 7. Yo perdí la cuenta. Victorias de Jim Clark en las 500 millas de Indianápolis. 1. Muy bien, exacto. A ver, piloto de Fórmula 1 con más grandes premios disputados. Pues pilla cerca. Pues te iba a decir, pues Fernando, por los años que lleva. Así es. A ver, ¿quién más? El coche más vendido de la historia. ¿El Beetle? El Toyota Corolla. Bueno, claro, en sus diferentes versiones de... Sí. A ver, ¿quién es el presidente de la Federación Española de Automovilismo? Aviñó. Bien. ¿Te acuerdas quién es el campeón de la Copa Racer del 2022?
Del 2022... Hemos compartido track days en la escuela de pilotos. Sí, pero no me sale el nombre. Joder. Álvaro. ¿Eh? Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez, joder, Claro, sí. sí. En la DTM, ¿con qué, el BMW con qué corre? ¿Con el M2, M3 o M4? Creo que es el M4. Muy bien. Bien. Y ya, por último, dime una marca de coches china. Hostia, Lynk & Go es chino. Muy bien, por sí, ejemplo. sí. Bueno, pues nada, esto, Antonio, ha sido verdaderamente un placer tenerte, de verdad que se nos hace Pues corto. nada, espero que os haya gustado y que la gente lo disfrute. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor los que te conocen, a lo mejor te van a conocer un poquito más, pero más la gente que no te ha visto correr o que no te ha visto esa época más que era apasionante de los turismos en los 90. Creo que esa gente se le habrá quedado corto este podcast. Sí, porque te digo, hay muchas batallitas que se pueden contar y muchas anécdotas que se pueden contar. Bueno, pues nada, volver a agradecerte por tu tiempo, por estas anécdotas, por estos comentarios que espero que a la gente les haya resultado interesante. A los que vamos a esto postearlo obviamente en redes sociales, los que tengan preguntas y quieran saber un poco más, nos pueden comunicar a través de la página de inforacing.es y obviamente en cualquier caso, pues bueno, agradecerte nuevamente y creo que no será la última vez que te vamos a invitar si tienes la disponibilidad y ganas de volver a estar con nosotros para que podamos, digamos... Sí, hombre, por supuesto, claro, compartir algunas pues, de estas anécdotas, ¿no? Y algunas cositas así, sí, hombre. Creo que haremos un programa solo de anécdotas, así que te lo diremos por adelantado para que te prepares las mejores. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias.